La radio de Tijuana. Se han transmitido varios programas con la intención de dar a conocer la historia de la ciudad. Y vamos a escuchar una de ellas. Fue en la XCAZ con nuestro directo amigo Hernández. Escuchemos XCAZ. Ya son las 12:03, la hora correcta. Gracias por escuchar XEAZ Radio Z13, que transmite con 500 watts de potencia, 1270 kHz de amplitud modulada, desde Tijuana, Baja California, México. Radio Z13 sirviendo a los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito, parte de Ensenada y a la comunidad hispana del condado de San Diego. El reporte de garitas para usted que va a cruzar hacia los Estados Unidos. En la garita de San Isidro hay 18 puertas disponibles. Del lado izquierdo, 70 vehículos por fila. Del lado derecho, 75. Si usted va a cruzar a pie, la espera es mínima. Y la garita de Otay reporta 6 puertas en servicio con 55 autos por carril. Hagamos historia. Leyendas, anécdotas, personajes, costumbres, testimonios, comercio, arte y deportes. La historia de Tijuana es de todos, porque somos parte de la ciudad. Contemos en este programa la parte de esa historia que nos consta, aquí, en el único programa radiofónico donde todos podemos hacer historia. Amigos, buenas tardes. Les saluda su amigo y servidor Javier Hernández. Hoy es domingo 6 de abril del 2003. Escucha usted la edición número 22 de su programa Hagamos Historia. Como siempre, saludo en los controles a don José Luis Lozano, buenas tardes, y a Gabriela, la incansable coordinadora de este programa y mi invitada especial, con quien comparto responsabilidades en la tarea de hacer periodismo histórico. Buenas tardes, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes y qué bonita presentación, gracias. Esta edición la dedicamos al rescate, valga el término, de los usos y costumbres de los tijuanenses, que conforme crece y se desarrolla la ciudad, esos usos y costumbres se pierden irremediablemente, convirtiéndonos en una comunidad sin pasado, sin historia, sin recuerdos y sin memoria. No hablo del academicismo histórico, en ese sentido creo que hay instituciones y personas que se desempeñan con decoro. Me refiero a los ciudadanos, a sus hábitos como comunidad, que han sido aplastados por la avalancha del desarrollo que vive Tijuana. Hubo en esta ciudad muchos clubes de servicio, empresas familiares, generaciones estudiantiles, escuelas, academias y universidades que produjeron amigos, conocidos que ya poco se ven. Pero antes de empezar, Gabriela, por favor, tu breviario histórico-cultural de la semana que se avecina, por favor. Claro que sí, en el Centro Cultural Tijuana tenemos de martes a domingo en el Museo de las Californias recorriendo la historia peninsular de las 10 a las 4 p.m. Del martes 1 al miércoles 30 las primeras autoridades religiosas en horario de 10 a 7 p.m. y la entrada es libre. En el Jardín Caracol de lunes a domingos recorriendo el México prehispánico, visitas guiadas en español para un mínimo de 5 personas, la entrada es libre. La pieza del mes, muñecas prehispánicas, una muestra de reproducciones de objetos teotihuacanos, también de las 10 a las 7 p.m., la entrada es libre. Los sábados y domingos de este mes, un taller de apreciación fotográfica dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años, en la sala de lectura y en la sala central de las en casa sigo trabajando. Y de lunes a viernes, visitas guiadas a la 10ª Bienal Nacional de Fotografía, habíamos quedado. En la sala de lectura y sala central, dirigidas a grupos más o menos 12, tú me dices a qué horas, en dónde. Bien, amigos, déjenme leerles algo que me dijo hace muchos años, en 1986, cuando el Big Boy, el ingeniero Jorge Ruiz Fitch. El ingeniero Ruiz fue uno de los promotores del monumento a los héroes de Baja California, que está ubicado en el bulevar exactamente frente a la Plaza de Toros. Hasta luego. Boulevard Agua Caliente.
también fue el promotor de la reproducción que se hizo de la torre de Aguacaliente, la que estaba, que de hecho era la torre, le llamaban el faro Emiliano Zapata, porque desde ahí, bueno, se hacían señales a las avionetas que aterrizaban, porque por ahí estaba el aeropuerto en esa época, en la época de cuando funcionaba el casino de Aguacaliente. Bien, el ingeniero Ruiz fue el promotor de que se reprodujera esa torre que desapareció a causa de un incendio por ahí por el 56, más o menos, por 1956. Y desde entonces, bueno, mucha gente añoraba esa torre como monumento. Y es el que ahora está en el jardín o parque, no sé qué sea, ese que está a la entrada de lo que es ahora Boulevard Los Fundadores, y donde comienza el Boulevard Aguacaliente y que termina exactamente la Avenida Revolución. Decía en aquella ocasión el ingeniero Ruiz Fich, él ya no vive desafortunadamente, cuando yo le entrevistaba a propósito de ser tijuanense, del tema que nos ocupaba, ¿no? Yo le preguntaba que por qué ese monumento y qué fue, hablo del monumento de los héroes, el que está frente a la Plaza de Toros. Es un monumento modesto, pero bueno, ellos lo hicieron con mucho cariño en esa época, ¿no? Yo le preguntaba que si esa era una de las tradiciones que se iban perdiendo, etcétera, ¿no? Y él me respondió esto. Dice, esa fue la razón por la que se hizo el monumento. Todas las fuerzas vivas hablaban y platicaban. A mí me tocó estar en la escuela Miguel F. Martínez, en una reunión y escuchar a los hijos de esos señores a los que conocí yo. Entonces se acordó la iniciativa de hacer un monumento a los defensores de Baja California y se hizo. A todo Tijuana le gustó mucho la idea, a tal grado que hicimos un concurso para el dibujo del monumento. Lo ganó un arquitecto, Sergio Montelongo. Esa es la forma de ese monumento. Él hizo el dibujo, la perspectiva. Él hizo el dibujo y la perspectiva, por supuesto, ¿no? Como compañero León, se refería al Club de Leones, miembro del Club de Leones, yo lo construí. Y sigue refiriendo, todo se hizo a iniciativa del Club de Leones, pero representando a Tijuana, porque esa vez nos ayudaron todas las fuerzas vivas. Me acuerdo de los taxistas, de todos. Nos compraban y vendían las calcomanías con el monumento y fue hecho con eso. En otra parte de esa misma entrevista que le hice al ingeniero Ruiz Fich, ya fallecido, insisto, en 1986, cuando yo le preguntaba acerca de la identidad que como tijuanenses debían tener sus ciudadanos, yo le decía, le preguntaba qué le quedaba por defender a los tijuanenses como parte de su historia. Entonces, él me hacía ver que cada día se estaba perdiendo pues más la defensa de los valores, de las obras y de los hechos pues propios de la ciudad. Y entonces él me respondía, dice, yo conozco viejos aquí que se murieron de viejos y siempre tuvieron un pie en el estribo. Gentes que llegaron antes que yo. Él llegó en 1925 a Tijuana. Aquí se murieron de viejos, llegaron jóvenes y nunca aceptaron ser tijuanenses. Por otra parte, he estado en México y he averiguado con gentes allá que se avergüenzan de ser de Tijuana. Han negado ser de Tijuana. ¿Usted de dónde es?, les preguntan. Soy de Ensenada, responden. Mienten, seguía diciendo el ingeniero Ruiz, si son de Tijuana. Y él los espetaba en ese momento. ¿Qué? ¿Te avergüenzas de Tijuana? ¿Se avergüenzan de Tijuana los tijuanenses? Y continuaba, eso es lo que nos falta, el arraigo. Ya nos cubrieron con gente nueva que les importa muy poco Tijuana y por eso es que no tenemos calles, no tenemos servicios, porque nadie quiere poner nada y todos sacan dinero y se lo llevan para el otro lado o para su tierra. Eso comentaba el ingeniero Ruiz Fich. Gabriela, ¿qué te parece? Pues